los hombres de negro. La primera vez que alguien mencionó a los hombres de negro en el pueblo, fue en voz baja y con las cortinas cerradas. Nadie quería parecer paranoico, pero todos sentían que algo observaba. Decían que aparecían después de las luces en el cielo, cuando los testigos aún tenían los ojos llenos de asombro. Siempre llegaban tarde en la noche o al amanecer. Vestían trajes negros impecables, demasiado formales para caminos polvorientos. Sus zapatos brillaban incluso bajo la luna. No parecían cansados, ni sudaban, ni se manchaban. Era como si el entorno no los afectara. Sus rostros eran pálidos y extrañamente inexpresivos. Algunos juraban que parpadeaban muy poco. Hablaban con una voz monótona, como si cada palabra hubiera sido ensayada. No gritaban ni amenazaban abiertamente, simplemente hacían preguntas. Preguntas precisas, incómodas y demasiado informadas. Sabían nombres que nadie había dicho. Sabían direcciones que no figuraban en registros. Un granjero afirmó que uno de ellos pronunció mal palabras simples, como si hubiera aprendido el idioma de memoria. Otro dijo que sonreían en momentos inadecuados. Tras su visita, los testigos comenzaban a dudar de sí mismos. Los recuerdos se volvían borrosos. Algunos despertaban al día siguiente convencidos de que todo había sido un sueño. Otros sentían un miedo que no podían explicar. Los hombres de negro nunca dejaban tarjetas, nunca firmaban documentos. Sin embargo, siempre parecían tener autoridad. La gente obedecía sin saber por qué. Una mujer aseguró que al mirarlos a los ojos sintió un vacío profundo, como si algo la estuviera observando desde atrás de ellos. Un niño dijo que no olían a nada, ni a colonia, ni a sudor, ni a polvo. Cuando se iban, el silencio era absoluto. Hasta los insectos parecían callar. Algunos pueblos comenzaron a evitar hablar del tema. El silencio se convirtió en una forma de protección. Los rumores crecieron con los años, alimentados por desapariciones repentinas de archivos y fotografías. Pruebas que un día existían y al siguiente no. Un periodista local intentó investigar. Tras publicar un solo artículo, abandonó el pueblo sin explicación. Sus vecinos dijeron que parecía confundido, como si hubiera olvidado por qué escribía. Nunca volvió a tocar el tema. Los hombres de negro no aparecían en grupo grande. Generalmente eran 2 o 3. Nunca se les veía comer ni beber. Permanecían de pie durante horas sin moverse. Algunos afirmaban que sus trajes parecían antiguos, de otra época. Otros decían que eran demasiado modernos. Había quienes creían que eran agentes gubernamentales. Otros sospechaban algo mucho más extraño. Se decía que conocían rutas que no figuraban en mapas, caminos que solo aparecían para ellos. Una noche, tras un avistamiento masivo, los hombres de negro visitaron casi todas las casas. Nadie recordaba cómo entraron. No forzaron puertas ni ventanas. Simplemente estaban ahí. Sus preguntas siempre giraban en torno a las luces, las formas y los sonidos. Nunca parecían sorprendidos por las respuestas. A veces corregían a los testigos, como si supieran mejor lo que había ocurrido. Un anciano afirmó que uno de ellos no reflejaba la luz correctamente. Su silueta parecía distorsionada. Otra persona dijo que al caminar no hacían ruido alguno, ni siquiera sobre grava. Tras cada visita, el miedo se transformaba en resignación. La gente aprendía a no mirar al cielo. Algunos soñaban con ellos durante semanas. Sueños grises, silenciosos y sin rostros claros. Un maestro notó que varios alumnos olvidaron lecciones completas tras un encuentro, como si alguien hubiera borrado partes de su mente. No hubo violencia abierta, no hubo amenazas explícitas, solo advertencias suaves y frases ambiguas. Es mejor olvidar, decían. Quienes intentaron resistirse sintieron una presión invisible, no física, pero profundamente inquietante. Los hombres de negro parecían saber cuando alguien pensaba en hablar. A veces aparecían antes de que lo hicieran. Un investigador independiente aseguró que no proyectaban sombra correctamente. Nadie pudo comprobarlo. Algunos afirmaban que no eran humanos, otros que eran algo intermedio. Había historias de encuentros repetidos, donde los agentes parecían no recordar visitas anteriores, o fingían no hacerlo. En una ocasión, uno preguntó qué era el café, sosteniendo la taza con torpeza, como si nunca hubiera visto una. Los rumores se extendieron más allá del pueblo. Otros lugares comenzaron a contar historias similares. Siempre los mismos trajes, siempre el mismo silencio posterior. Con el tiempo, la gente aprendió a vivir con la duda. Aceptaron que algunas cosas no debían ser entendidas. Pero en noches despejadas, cuando una luz cruzaba el cielo, todos recordaban y cerraban las cortinas, porque sabían que, tarde o temprano,
los hombres de negro volverían, y cuando lo hicieran, nadie recordaría exactamente qué habían visto. La llegada de los hombres de negro nunca fue anunciada, pero siempre era anticipada por una sensación difícil de describir, una incomodidad silenciosa que recorría las calles. En la parte más antigua del pueblo, algunos aseguraban que los relojes se detenían minutos antes de su aparición. Nadie pudo probarlo. Un electricista afirmó que las luces parpadeaban solo cuando ellos estaban cerca. Después, todo volvía a la normalidad. Las radios captaban interferencias extrañas, voces lejanas que no parecían humanas, cortadas por un zumbido constante. Quienes intentaban grabarlos descubrían que las cintas quedaban en blanco. Los archivos digitales se corrompían sin razón aparente. Los hombres de negro parecían interesados en emociones humanas. Preguntaban cómo se habían sentido los testigos, no solo qué habían visto. A veces inclinaban la cabeza de manera poco natural, como si estudiaran reacciones. Sus gestos eran una imitación imperfecta. Un hombre relató que uno de ellos tocó una pared y pareció sorprendido por la textura, como si fuera la primera vez. En otra visita, uno preguntó por el concepto de familia. La pregunta dejó helado al entrevistado. Nunca tomaban notas visibles, pero parecían recordarlo todo, incluso detalles insignificantes. Algunos testigos dijeron que sus ojos parecían demasiado oscuros, no reflejaban emoción alguna. Otros afirmaban que cambiaban ligeramente de aspecto entre visitas, como si estuvieran aprendiendo a parecer humanos. Un médico local intentó analizar el comportamiento colectivo tras los encuentros. Observó síntomas similares en todos: confusión leve, lagunas de memoria y una necesidad inexplicable de guardar silencio. Nadie hablaba de miedo abiertamente, pero todos lo sentían. Era un miedo profundo y constante. Los niños parecían más afectados. Dibujaban figuras oscuras sin rostro en sus cuadernos. Cuando se les preguntaba, decían que los señores del traje les habían pedido no dibujar lo que vieron. Un adolescente aseguró que uno de ellos le preguntó si sabía que era mentir. La pregunta lo persiguió durante años. Los hombres de negro nunca se mostraban apresurados, parecían tener todo el tiempo del mundo. Sin embargo, siempre se iban antes del amanecer, como si la luz del día no les perteneciera. Una mujer mayor recordó haber visto figuras similares décadas atrás. Vestían diferente, pero actuaban igual. Esto llevó a pensar que los hombres de negro no eran nuevos, solo se adaptaban a la época. Un investigador externo llegó al pueblo con intenciones claras, quería pruebas reales. A los pocos días, comenzó a comportarse de manera errática, olvidaba citas y confundía nombres. Antes de irse, confesó que había sido visitado en su habitación de hotel. No recordaba cómo entraron. Dijo que no lo amenazaron. Solo le explicaron que algunas verdades no eran compatibles. Después de eso, nunca volvió a investigar el tema. Cambió completamente de carrera. Las historias continuaron acumulándose. Algunas personas aseguraban que los hombres de negro no caminaban, sino que se deslizaban. Otros decían que sus movimientos eran ligeramente desfasados, como si reaccionaran tarde al entorno. Un conductor juró haberlos visto cruzar la carretera sin mirar. El vehículo se detuvo sin motivo aparente. Los motores fallaban cerca de ellos. Los teléfonos perdían señal. Nunca mostraban enojo cuando algo salía mal. Solo observaban. Un anciano se atrevió a preguntar quiénes eran realmente. Uno de ellos tardó en responder. Finalmente dijo que eran guardianes del orden. No explicó de qué orden. Esa noche, el anciano soñó con cielos llenos de luces y ciudades imposibles. Al despertar, había olvidado casi todo. Los encuentros comenzaron a espaciarse, pero nunca cesaron del todo. El pueblo vivía en una calma tensa. Algunos creían que los hombres de negro estaban perdiendo interés. Otros temían lo contrario. Se decía que estaban preparando algo, aprendiendo lo suficiente, porque cada visita los hacía parecer un poco más humanos. Y eso, para muchos, era lo más inquietante de todo. Con el paso del tiempo, el pueblo comenzó a olvidar de forma selectiva, no los hechos, sino la urgencia de recordarlos. Las conversaciones se interrumpían cuando alguien mencionaba luces en el cielo. Nadie lo pedía, simplemente ocurría. Los hombres de negro ya no aparecían solo después de los avistamientos, a veces llegaban sin que nadie hubiera visto nada. Eso hizo pensar que ahora observaban antes, no después. Un bibliotecario notó que libros completos sobre ovnis y fenómenos extraños desaparecían de los estantes. No había registro de préstamo. En su lugar, quedaban espacios vacíos, como silencios físicos. Los hombres de negro comenzaron a hacer preguntas diferentes. Ya no solo querían saber qué había sido visto,
Preguntaban qué significaba creer, qué hacía que una persona confiara en su memoria. Un hombre respondió que creer era recordar incluso cuando otros dudaban. El agente asintió lentamente. En una casa, uno de ellos miró una fotografía familiar durante varios minutos. Parecía analizar cada rostro. Preguntó cuál de esas personas ya no existía. La pregunta no tenía sentido, pero fue hecha con absoluta seriedad. Con el tiempo, algunos habitantes empezaron a defender a los hombres de negro. Decían que mantenían el equilibrio. Afirmaban que, sin ellos, el caos se extendería. Nadie sabía de dónde venía esa idea. Otros, en cambio, sentían que algo se estaba cerrando lentamente alrededor del pueblo. Un joven aseguró haber visto a un hombre de negro sin traje, vestido de manera normal. Eso asustó más que los trajes. Si podían mezclarse, entonces ya no había forma de reconocerlos. Una noche, las luces regresaron al cielo, más intensas que nunca. Esta vez, no hubo visitas inmediatas. Pasaron días. La tensión se volvió insoportable. La gente esperaba el golpe invisible. Cuando los hombres de negro finalmente aparecieron, solo fueron dos. Caminaron por la calle principal sin tocar puertas. Se detuvieron en la plaza y observaron el cielo, como si también esperaran algo. Algunos vecinos se asomaron desde lejos. Nadie se acercó. Uno de los agentes habló en voz alta por primera vez. Dijo que el ciclo estaba completo. No explicó cuál ciclo. Tampoco respondió preguntas. Luego, ambos miraron a las personas reunidas y agradecieron la cooperación. No hubo órdenes de silencio. No hubo advertencias. Simplemente se marcharon, caminando hacia la oscuridad. Esa noche, muchos soñaron lo mismo. Un mundo parecido al suyo, pero distinto en detalles sutiles. Al despertar, el pueblo seguía ahí. Todo parecía normal. Sin embargo, algo había cambiado. La gente ya no sentía miedo al mirar el cielo. Tampoco sentía curiosidad. Las luces nunca volvieron. Los rumores se desvanecieron con rapidez. Con los años, los relatos se convirtieron en simples historias locales, casi leyendas. Pero algunos aún recuerdan pequeños detalles que no encajan, como trajes negros perfectamente planchados en sueños, o preguntas que no parecían humanas. A veces, alguien siente que está siendo observado al recordar demasiado, y entonces decide pensar en otra cosa, porque, aunque los hombres de negro ya no se vean, el silencio que dejaron atrás sigue haciendo su trabajo. Mucho después de que el pueblo creyó haber recuperado la normalidad, comenzaron a aparecer grietas invisibles en la rutina diaria. No eran evidentes, pero estaban ahí. Personas que nunca se habían interesado por el cielo empezaron a evitarlo sin razón. Giraban la mirada de forma automática. Algunos despertaban con frases en la cabeza que no recordaban haber aprendido. Advertencias suaves, sin origen. Un profesor notó que ciertos conceptos desaparecían de las conversaciones colectivas. Palabras relacionadas con misterio, con duda, con lo desconocido. No fue una prohibición abierta, fue un desgaste lento. En archivos antiguos de la alcaldía se encontraron informes incompletos, páginas arrancadas con cuidado quirúrgico. No había huellas de entrada forzada. Nadie recordaba haber visto a alguien. Los hombres de negro ya no eran mencionados, pero su efecto permanecía. En pueblos cercanos comenzaron a surgir historias similares, aunque nadie las conectaba conscientemente. Trajes oscuros, preguntas extrañas, silencios posteriores. Un camionero dijo haber llevado a dos hombres vestidos de negro durante kilómetros. Nunca supo de dónde subieron. No le dijeron a dónde iban, solo le pidieron que no acelerara. Al bajar, el camionero olvidó el trayecto completo. Solo recordaba la sensación de haber sido observado. Algunas personas comenzaron a soñar con salas blancas e interminables. No había muebles, solo ecos. En esos sueños, una voz preguntaba una y otra vez si recordaban quiénes eran. Al despertar, la respuesta siempre parecía obvia, pero el sueño dejaba una inquietud persistente. Un niño afirmó que los hombres de negro ahora vivían entre las personas. Nadie supo cómo interpretar eso. Cuando se le pidió que explicara, el niño ya no recordaba haberlo dicho. Se empezó a creer que los hombres de negro ya no necesitaban aparecer físicamente, habían aprendido lo suficiente. Tal vez su trabajo no era solo silenciar testigos, sino ajustar la percepción misma de la realidad. Un anciano escribió en su diario que el verdadero control no era el miedo, sino la indiferencia. Poco después, olvidó dónde había guardado el diario. Algunas noches, los sensores de movimiento se activaban sin causa. Las cámaras grababan pasillos vacíos. En los videos, por un instante, parecía faltar algo,
como si la imagen estuviera incompleta. Expertos que analizaron las grabaciones no encontraron errores técnicos, simplemente no sabían qué buscar. La idea más inquietante comenzó a circular en susurros aislados, que los hombres de negro no venían de fuera, sino del futuro de la propia humanidad, que eran el resultado de un mundo que había aprendido a borrar preguntas para sobrevivir. No había forma de confirmarlo, tampoco de negarlo, porque cada intento de investigación terminaba en distracción, cansancio o desinterés repentino, como si la mente misma se negara a profundizar. A veces, alguien cree ver un traje negro entre la multitud, parpadea y ya no está. Otras veces, una voz interior sugiere que no vale la pena pensar en eso, y la mayoría obedece sin cuestionar, porque quizá los hombres de negro lograron algo más efectivo que el silencio. Lograron que la humanidad aprendiera a vigilarse sola, y mientras eso continúe, no necesitarán volver a mostrarse, aunque sigan ahí, observando, asegurándose de que nadie recuerde demasiado. Años después, cuando casi nadie recordaba el origen del miedo, comenzaron a surgir pequeñas anomalías en la memoria colectiva. Eran sutiles, pero constantes, fechas que no coincidían, eventos que todos juraban haber vivido, pero que no aparecían en ningún registro. Los historiadores locales discutían versiones distintas de un mismo suceso. Ninguna parecía completamente correcta. En algunos hogares, los espejos se cubrían sin que nadie recordara haberlo decidido. Era un gesto automático, heredado de algo olvidado. Personas comunes empezaron a experimentar lapsos breves, segundos perdidos que no podían explicar. No era desmayo ni sueño. Era como si el tiempo se hubiera deslizado. En esos lapsos, algunos afirmaban escuchar pasos suaves. Otros sentían una presencia cercana. Nunca veían nada. Nunca había testigos. Un técnico de comunicaciones descubrió patrones extraños en señales de fondo. No eran mensajes, sino pausas demasiado regulares. Silencios organizados. Cuando intentó compartir el hallazgo, perdió el interés de forma repentina. Borró sus propios archivos sin recordar por qué. Los hombres de negro parecían haber evolucionado de visitantes a administradores invisibles. Ya no corregían relatos, corregían percepciones. Un psicólogo propuso que la mente humana estaba siendo entrenada para ignorar ciertas ideas. El concepto desapareció de su investigación final. Algunas personas empezaron a sentir nostalgia por algo que no podían nombrar. Una curiosidad antigua, casi infantil. Esa nostalgia se desvanecía rápido, reemplazada por una calma artificial. En sueños recurrentes, aparecían figuras sin rostro que observaban pantallas llenas de recuerdos humanos. No intervenían, solo ajustaban. Un anciano, en sus últimos días, murmuró que los hombres de negro ya no usaban trajes. Los trajes eran solo símbolos. Lo importante era la función. Antes de morir, preguntó si alguien recordaba cómo era dudar sin miedo. Nadie supo responderle. En algunos lugares, personas comenzaron a actuar como intermediarios sin saberlo. Calmaban conversaciones incómodas, desviaban temas, restaban importancia a lo extraño. No recibían órdenes, simplemente sabían qué hacer. Los hombres de negro se habían integrado al comportamiento humano como una idea aceptada. Un escritor intentó contar toda la historia en un solo libro. Cada vez que avanzaba, sentía que algo estaba mal. Las palabras perdían fuerza. El relato se volvía plano. Al final, solo pudo escribir una versión inofensiva, casi aburrida. El libro se vendió bien. Nadie lo consideró inquietante. Eso confirmó la teoría más perturbadora, que el éxito de los hombres de negro no se medía en silencio impuesto, sino en curiosidad extinguida. Mientras la humanidad dejara de hacerse ciertas preguntas, el sistema funcionaría. No hacía falta vigilancia constante, solo hábitos mentales bien arraigados. A veces, alguien rompe ese patrón por un instante, mira el cielo con verdadera atención. En ese momento, siente una leve presión interior, una invitación a distraerse. Casi siempre funciona. Y si no, no hace falta que aparezcan figuras con trajes oscuros, porque el mundo ya aprendió a hacer su trabajo por ellos. Y así, los hombres de negro continúan, no como sombras visibles, sino como una ausencia cuidadosamente mantenida. El lugar exacto donde debería existir una pregunta, y ya no existe. Los encuentros que nunca fueron registrados comenzaron a salir a la luz muchos años después, cuando personas sin relación entre sí empezaron a contar experiencias sorprendentemente similares. No conocían las historias previas ni los rumores antiguos. Uno de los primeros casos ocurrió en una carretera secundaria, lejos de cualquier ciudad.
Un conductor afirmó que su vehículo se detuvo sin razón aparente. Dos hombres vestidos de negro aparecieron al costado del camino, como si ya estuvieran esperando. No se acercaron de inmediato. Permanecieron inmóviles, observando el automóvil con atención clínica. El conductor notó que sus rostros parecían ligeramente desenfocados, como si su mente tuviera problemas para fijarlos. Cuando finalmente hablaron, no preguntaron qué había ocurrido. Preguntaron si el conductor recordaba lo que aún no había pasado. Tras el encuentro, el vehículo volvió a funcionar. No hubo amenazas ni advertencias. Días después, el conductor descubrió que su reloj se había detenido exactamente a la hora del encuentro y nunca volvió a funcionar. En otro caso, una mujer que vivía sola aseguró haber recibido una visita a plena luz del día. No escuchó golpes ni timbres. Al abrir la puerta, encontró a dos hombres de negro que parecían sorprendidos por la gravedad. Preguntaron si ese era el nivel correcto. Ella no entendió a qué se referían. Durante la conversación, notó que ninguno respiraba de forma visible. Sus pechos no se movían. Tras marcharse, la mujer encontró huellas en el suelo que no correspondían a ningún tipo de calzado conocido. Las huellas se desvanecieron en cuestión de horas. Un fotógrafo urbano captó por accidente una imagen peculiar en una estación de tren. En el fondo de la foto aparecían dos figuras oscuras. Al ampliar la imagen, descubrió que sus rostros carecían de rasgos definidos, como si hubieran sido borrados. La fotografía original desapareció del archivo digital, pero una copia impresa sobrevivió. Expertos no pudieron explicar la distorsión sin atribuirla a manipulación, aunque no hallaron rastro de edición. En una biblioteca universitaria, un estudiante afirmó haber sido interrogado por dos hombres vestidos de negro sobre un libro que nunca había leído. Describieron el contenido con exactitud, incluyendo páginas que no existían en la edición disponible. Cuando el estudiante buscó el libro días después, el título ya no figuraba en el catálogo. Un vigilante nocturno de un edificio gubernamental aseguró haber visto a dos hombres atravesar un pasillo restringido sin activar sensores. Las cámaras captaron un vacío momentáneo en la grabación, no una imagen oscura, sino la ausencia de imagen. Ese fragmento de video no pudo ser recuperado ni copiado. En otro punto del país, un niño describió con lujo de detalle a los hombres que no hacen ruido. Nunca había oído hablar de ellos. Dijo que lo observaron desde el otro lado del parque y que uno de ellos no proyectaba sombra. Cuando los padres regresaron al lugar, encontraron el césped aplastado en forma de dos siluetas alargadas. No había huellas de pies. Un ingeniero de telecomunicaciones detectó una señal extremadamente breve durante una prueba de rutina. No era audio ni datos que enfermebels. El patrón coincidía con reportes similares encontrados en archivos clasificados desactualizados. Al investigar más, recibió una visita esa misma noche. Los hombres no se identificaron. Solo preguntaron si la señal había sido comprendida. El ingeniero no volvió a trabajar en ese campo. Algunas evidencias físicas nunca desaparecieron del todo. Objetos metálicos deformados sin causa térmica. Documentos oficiales con firmas que no correspondían a ninguna persona registrada. Testimonios grabados donde la voz del testigo se distorsiona solo al mencionar a los hombres de negro. En ciertos hospitales, pacientes describieron figuras vestidas de oscuro observándolos antes de procedimientos menores. El personal médico negó haber visto a nadie. Las historias no coincidían en lugar ni tiempo, pero sí en detalles imposibles de acordar previamente. La precisión del lenguaje, la incomodidad del silencio, la sensación de ser evaluado, no amenazado. La evidencia más inquietante no fue material, fue la repetición exacta de frases en testimonios separados por décadas y miles de kilómetros. Frases que no figuraban en libros, películas ni archivos públicos. Eso llevó a una conclusión perturbadora, que los hombres de negro no eran un mito heredado, eran un fenómeno activo, coherente y en curso. No dejaban pruebas claras, solo rastros suficientes para quien supiera mirar. Y cada nuevo encuentro sugería lo mismo. No estaban ocultándose, estaban permitiendo ser vistos, solo lo necesario. Si llegaste hasta acá, suscríbete a mi canal, y dale like a mis videos, y comparte los videos que más te gusten, activa la campanita, para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video, y hasta pronto.